La Ciudad de México respiraba bajo un manto de luces naranjas y neblina ligera aquella noche de octubre. Las calles de Polanco brillaban con el brillo discreto de las boutiques cerradas y los restaurantes que apenas comenzaban a vaciar sus últimas mesas. Clara caminaba con paso firme por la avenida, su abrigo negro ajustado contra el viento fresco que bajaba desde las montañas lejanas. Tenía 32 años, una carrera consolidada como arquitecta, un departamento amplio con vista al Parque Lincoln, y una colección de decepciones amorosas que había aprendido a guardar en un rincón silencioso de su corazón. Aquella noche no buscaba amor, ni siquiera buscaba la ilusión del amor. Buscaba control, claridad, un acuerdo limpio donde las expectativas fueran transparentes y los resultados predecibles. Después de su última relación, 3 años desperdiciados con alguien que prometía compromiso pero ofrecía migajas, Clara había decidido que era momento de vivir la vida en sus propios términos. Si el amor era incierto, al menos podía pagar por una noche donde todo estuviera perfectamente coreografiado. El Hotel Marqués se alzaba discreto entre los edificios de la Condesa, su fachada art déco, conservada con elegancia. No era el tipo de lugar que gritaba lujo, sino que lo susurraba. Clara había elegido cuidadosamente cada detalle. La habitación en el 5º piso, con ventanas amplias que daban a la avenida arbolada. La botella de vino tinto mexicano esperando en la mesa. Las luces tenues que prometían intimidad sin incomodidad. Había contactado a Sebastián a través de una recomendación discreta de una amiga que había pasado por algo similar. Un hombre educado, atractivo, profesional en el sentido más completo de la palabra. Cuando Clara llegó a la habitación, se tomó su tiempo. Se duchó bajo el agua caliente, dejando que el vapor le relajara los músculos tensos de una semana agotadora. Se puso un vestido negro sencillo, sin pretensiones, y se maquilló con la precisión de quien sabe exactamente cómo quiere verse. No buscaba seducir desde la desesperación, buscaba presentarse como quien era, una mujer que sabía lo que quería y no temía buscarlo. Sebastián llegó puntual, a las 9 en punto. Era alto, de rasgos suaves, cabello oscuro peinado hacia atrás con un estilo informal pero cuidado. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca, sin corbata, transmitiendo una elegancia relajada. Cuando sonrió, sus ojos café se arrugaron ligeramente en las comisuras, y Clara sintió una calma inmediata. No había nerviosismo en él, ni la tensión de quien finge ser alguien que no es. Era exactamente lo que se suponía que debía ser. Presente, atento, disponible. La conversación fluyó con facilidad ensayada. Sebastián preguntó por su trabajo. Escuchó con interés genuino mientras Clara hablaba sobre su último proyecto, un edificio residencial en Santa Fe que combinaba diseño moderno con espacios verdes. Él compartió historias vagas sobre su vida, estudios de gastronomía, trabajo en hoteles de lujo, viajes ocasionales, sin revelar demasiado, manteniendo siempre esa distancia profesional que hacía que todo se sintiera seguro. El vino se terminó entre risas contenidas y silencios cómodos. La música de fondo, una playlist de jazz suave que Clara había preparado, llenaba los espacios vacíos. Cuando Sebastián extendió su mano sobre la mesa y rozó los dedos de Clara, el gesto fue tan natural que pareció inevitable. Ella no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran, sintiendo el calor de esa mano ajena que, por esa noche, pretendía ser familiar. El primer beso llegó junto a la ventana, con las luces de la ciudad parpadeando detrás de ellos como testigos silenciosos. Sebastián besaba bien. Técnica perfecta, presión adecuada, ritmo calculado. Sus manos recorrieron la espalda de Clara con respeto, esperando señales, avanzando solo cuando ella lo permitía. Todo era correcto, apropiado, exactamente lo que Clara había imaginado. Se movieron hacia la cama en una danza lenta, quitándose la ropa pieza por pieza sin prisa. Las sábanas blancas del hotel olían a lavanda y suavizante. La luz de la lámpara de noche proyectaba sombras suaves sobre la piel de ambos. Sebastián era atento, cuidadoso, preguntaba con gestos más que con palabras, asegurándose de que cada movimiento fuera bienvenido. Clara respondía,
Se entregaba al momento, cerraba los ojos y trataba de perderse en las sensaciones. Y las sensaciones estaban ahí. El placer era real, físico, innegable. Sebastián sabía lo que hacía. Conocía los puntos exactos donde tocar, el ritmo preciso, las palabras justas que susurrar al oído. Todo funcionaba como un reloj suizo, cada parte encajando en su lugar designado. Clara alcanzó ese punto de intensidad que buscaba, ese momento donde el cuerpo se tensa y luego se libera en una ola de calor y alivio. Pero cuando todo terminó, cuando Sebastián se recostó a su lado con una sonrisa satisfecha y cerró los ojos para descansar, Clara se quedó mirando el techo con una sensación extraña instalada en el pecho. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Las cortinas se movían apenas con la brisa que se filtraba por la ventana entreabierta. La ciudad seguía viva allá afuera, con sus coches y sus risas lejanas y su promesa de vida que no descansaba. Y sin embargo, Clara se sentía vacía. No era insatisfacción física. No era arrepentimiento por la decisión tomada. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Una ausencia que no debería estar ahí. Había conseguido exactamente lo que buscaba. Una noche sin complicaciones, placer sin compromiso. Pero ahora, tendida en esa cama de hotel con un extraño durmiendo a su lado, se daba cuenta de que algo fundamental faltaba. Se levantó con cuidado, sin despertar a Sebastián. Se puso una bata de baño que colgaba en el armario y salió al pequeño balcón que daba al pasillo interior del hotel. Necesitaba aire, espacio, un momento para ordenar los pensamientos que se agolpaban en su mente sin permiso. La noche era fresca, el silencio del hotel casi completo, interrumpido solo por el murmullo distante de alguna conversación en otro piso. Clara no sabía aún que ese momento de inquietud la llevaría a cruzarse con alguien que cambiaría todo. No sabía que a pocos metros de distancia, otra mujer también buscaba respuestas en la quietud de la noche. No sabía que en minutos su vida tomaría un giro que nunca habría podido planear, controlar o predecir. Lo único que sabía, mientras apoyaba los brazos en la baranda fría y miraba hacia el patio interior iluminado por luces tenues, era que había pagado por una noche perfecta y, de alguna manera, seguía sintiéndose profundamente sola. El pasillo del 5º piso del Hotel Marqués olía a madera pulida y a ese aire reciclado característico de los espacios cerrados. Clara caminaba descalza sobre la alfombra oscura, su bata de baño rozando apenas sus rodillas. No tenía un destino claro. Solo necesitaba moverse, respirar algo que no fuera el aire compartido de esa habitación donde un hombre dormía plácidamente, ajeno a la tormenta silenciosa que se desarrollaba en el pecho de ella. Llegó hasta el pequeño lounge que el hotel mantenía en cada piso. Un espacio con 2 sillones de terciopelo verde, una mesita baja con revistas de diseño y arquitectura, y una máquina de café que parpadeaba con luz azul. Clara se preparó un café descafeinado que no necesitaba, pero que le daba algo que hacer con las manos. Se sentó en uno de los sillones, envuelta en el silencio de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece detenerse entre la noche y el amanecer. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz suave, apenas un murmullo, proveniente del otro sillón que Clara no había notado ocupado. Una mujer estaba allí, medio oculta en las sombras, con una taza de té entre las manos y una mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. «Perdón, no quise asustarte», dijo la mujer, y su voz tenía un tono cálido, como miel derramándose lentamente. «Pensé que estaba sola». Clara parpadeó, ajustándose a la presencia inesperada. La mujer tendría unos 35 años, tal vez menos, con cabello castaño largo que caía sobre un hombro, sin maquillaje, vistiendo un suéter oversized color crema y pants de algodón. Había algo en ella que irradiaba tranquilidad, una especie de serenidad que contrastaba con la inquietud que Clara llevaba encima como una segunda piel. «No te preocupes», respondió Clara, sorprendida por lo natural que sonó su propia voz. «Yo también pensé lo mismo». Ambas sonrieron, una de esas sonrisas breves que se comparten entre extraños que se encuentran en circunstancias inusuales.
Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que permite que dos personas existan en el mismo espacio sin la obligación de llenarlo con palabras vacías. ¿No puedes dormir?, preguntó la mujer después de un momento, sin mirar directamente a Clara, sino manteniendo sus ojos en el vapor que subía de su taza. Algo así, admitió Clara. A veces una noche tranquila es más ruidosa que una llena de caos. La mujer asintió, como si entendiera exactamente lo que Clara quería decir sin necesidad de explicaciones adicionales. Tomó un sorbo de su té, y Clara notó que sus manos tenían dedos largos, uñas sin pintar, una cicatriz pequeña en el dorso de la mano izquierda. «Me llamo Elena», se presentó, finalmente girando su rostro hacia Clara. Sus ojos eran color avellana, profundos, con pequeñas pecas alrededor que se hacían visibles bajo la luz tenue del lounge. «Clara», respondió ella, sintiendo que el nombre le salía con más facilidad de lo que había esperado. No hubo más presentaciones formales. No preguntaron a qué se dedicaban, de dónde venían, por qué estaban en ese hotel a esas horas. En cambio, comenzaron a hablar de cosas pequeñas, insignificantes, que de alguna manera se sentían importantes. Elena mencionó que le gustaba caminar por la Roma de madrugada, cuando las calles estaban vacías y podía escuchar el eco de sus propios pasos. Clara habló sobre su obsesión con los edificios antiguos de la Ciudad de México, esos que sobrevivían entre las construcciones modernas como testigos silenciosos de otras épocas. La conversación fluyó sin esfuerzo, saltando de un tema a otro con la naturalidad de dos personas que se conocen de hace años. Hablaron de música. Elena amaba el rock mexicano de los 80. Clara prefería el jazz contemporáneo, de comida. Ambas coincidían en que los mejores tacos de la ciudad estaban en un puesto callejero de la Doctores que pocos conocían, de viajes que habían hecho y de lugares que aún soñaban con conocer. En algún momento, sin que ninguna de las dos lo notara conscientemente, sus cuerpos se habían inclinado ligeramente hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellas. Las tazas estaban vacías y olvidadas sobre la mesita. Las palabras se volvieron más lentas, más pensadas, cargadas de un peso que no tenía que ver con lo que decían, sino con cómo lo decían. Fue Elena quien hizo la pregunta que cambió el tono de la conversación. «¿Viniste sola al hotel?», Clara titubeó. Por un segundo consideró mentir, inventar una historia donde estaba en la ciudad por trabajo, donde el hotel era solo un lugar conveniente. Pero había algo en la forma en que Elena preguntaba, sin juicio, sin curiosidad morbosa, que la hizo responder con honestidad. «Vine con alguien, pero no es lo que parece. O tal vez sí lo es. No lo sé». Clara dejó escapar una risa corta, sin humor. «Pagué por una noche perfecta, y fue perfecta, en el sentido técnico. Pero no fue suficiente», completó Elena, y no era una pregunta sino una afirmación que nacía de la comprensión. Clara sintió algo quebrarse en su pecho, una pequeña grieta que se abría paso entre las capas de control y compostura que había construido cuidadosamente. Asintió, sin confiar en su voz para decir más. Elena extendió su mano, despacio, y la colocó sobre la de Clara. El contacto fue suave, cálido, y completamente diferente a cualquier otro toque que Clara hubiera experimentado esa noche. No había intención de seducir, ni de consolar con palabras vacías. Solo era una mano sobre otra mano, un gesto simple que decía: «Te entiendo, estás aquí, no estás sola». Clara miró sus manos entrelazadas y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del aire acondicionado. Era algo más profundo, más primitivo. Una conexión que no podía explicarse con lógica ni planificación. «Yo también vine buscando algo», confesó Elena, su voz apenas un susurro. «No estoy segura de qué, exactamente. Solo sabía que no quería estar en mi casa, sola con mis pensamientos. A veces el silencio de un hotel es menos solitario que el de tu propio hogar». Clara apretó suavemente la mano de Elena,
y en ese gesto había una promesa no dicha de que entendía, que no juzgaba, que ella también estaba buscando algo sin saber exactamente qué era. Se miraron entonces, realmente se miraron, sin las barreras de la educación social o el miedo al rechazo, y en esa mirada había algo que ninguna de las dos esperaba encontrar: reconocimiento. Como si al mirarse estuvieran viéndose a sí mismas reflejadas todas las partes rotas y hermosas que ocultaban del mundo. El momento se extendió, elástico, hasta que Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, completamente diferente a la serenidad que había mostrado antes, y dijo: ¿Quieres caminar un poco? Hay una terraza en el último piso. A veces subo ahí cuando no puedo dormir. Clara debió decir que no. Debió regresar a su habitación, despertar educadamente a Sebastián, agradecerle la noche y dejarlo ir. Debió seguir el plan, mantener el control, no desviarse del camino que había trazado cuidadosamente. Pero en lugar de eso, se levantó del sillón, todavía con su bata de baño y sus pies descalzos, y dijo: «Sí, me gustaría eso». Y juntas subieron por las escaleras del hotel, dejando atrás el 5º piso, dejando atrás la noche que Clara había pagado, caminando hacia algo desconocido que no tenía precio ni garantías. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La terraza del Hotel Marqués no era especialmente grande ni impresionante, pero tenía algo que la hacía especial. Estaba completamente vacía a esas horas, y desde allí se podía ver una porción generosa del cielo nocturno de la Ciudad de México. No eran las estrellas brillantes de una noche en el campo. La contaminación lumínica de la ciudad se encargaba de opacarlas, pero había luna, casi llena, y su luz plateada caía sobre las plantas en macetas que decoraban el espacio, sobre las mesas de hierro forjado y las sillas apiladas en un rincón. Clara y Elena salieron al aire fresco de la noche, y ambas respiraron profundo, como si acabaran de emerger de aguas profundas. El viento jugaba con sus cabellos, llevándose el calor artificial del hotel y reemplazándolo con la temperatura real de octubre en la ciudad. Se sentaron en el pequeño muro que bordeaba la terraza, sin hablar durante los primeros minutos, simplemente existiendo en el mismo espacio, mirando hacia los edificios circundantes donde algunas ventanas aún mostraban señales de vida. La luz azulada de un televisor, la silueta de alguien trabajando tarde, el parpadeo intermitente de alguien que no podía dormir. ¿Sabes qué es lo más extraño? Elena rompió el silencio, su voz mezclándose con el sonido distante del tráfico nocturno. Puedes compartir tu cuerpo con alguien y aún así sentirte completamente desconectada. Puedes estar físicamente cerca y emocionalmente a kilómetros de distancia. Clara giró su cabeza para mirarla, sorprendida por la forma en que Elena había verbalizado exactamente lo que ella había sentido horas antes, en esa habitación donde todo era técnicamente perfecto, pero emocionalmente vacío. «Sí», respondió Clara, su voz cargada con el peso de esa verdad. «Es como tener hambre y comer algo que se ve delicioso pero que no tiene sabor. Te llena, técnicamente, pero sigues sintiéndote vacía». Elena sonrió, una sonrisa triste que conocía demasiado bien esa sensación. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por una necesidad inconsciente de contención. «Llevo 2 años soltera», confesó, mirando hacia el horizonte de luces. «Después de mi última relación, que duró 5 años y terminó cuando descubrí que ella tenía una vida completamente paralela que yo no conocía, decidí que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para entenderme, para descubrir quién era yo sin alguien más definiéndome». Clara procesó las palabras de Elena, especialmente ese ella, que revelaba algo que Clara ya había intuido, pero que ahora se confirmaba con claridad. No sintió sorpresa, ni incomodidad. Solo un reconocimiento más profundo. Una pieza más del rompecabezas que era esta mujer sentada a su lado. «Yo, nunca», Clara comenzó, buscando las palabras correctas. «Nunca he estado con una mujer.
Quiero decir, he tenido amigas cercanas, he sentido admiración, conexión, pero nunca algo más. Siempre pensé que sabía exactamente lo que quería. Siempre hombres, siempre relaciones tradicionales, siempre siguiendo el camino que se supone que debías seguir. Elena la miró con esos ojos avellana que parecían ver más allá de las palabras. ¿Y ahora? Ahora no sé nada, admitió Clara, sintiendo una vulnerabilidad que normalmente habría rechazado, pero que aquí, con Elena, se sentía segura. Esta noche pagué por claridad, por control, por saber exactamente qué esperar. Y en cambio, terminé más confundida que nunca. Elena extendió su mano otra vez, ese gesto que ya se estaba convirtiendo en un lenguaje propio entre ellas, y Clara la tomó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron con facilidad, como si hubieran practicado ese movimiento 1000 veces antes. La confusión no siempre es mala, dijo Elena suavemente. A veces es la señal de que estás a punto de descubrir algo importante sobre ti misma. Se quedaron así, manos unidas, mirando la ciudad que respiraba bajo ellas. El tiempo se volvió elástico, irrelevante. Podrían haber pasado minutos u horas. Ninguna de las dos estaba segura. Lo único que importaba era ese momento suspendido donde nada más existía excepto ellas dos y la posibilidad de algo que ninguna se atrevía a nombrar todavía. Fue Clara quien se movió primero. Giró su cuerpo hacia Elena, sus rodillas rozándose, su mano libre levantándose lentamente hasta tocar el rostro de la otra mujer. Elena cerró los ojos ante el contacto, su respiración volviéndose un poco más profunda, un poco más rápida. No sé lo que estoy haciendo, susurró Clara, su pulgar acariciando la mejilla de Elena con una ternura que no sabía que poseía. Yo tampoco, respondió Elena, abriendo los ojos para encontrarse con los de Clara. Pero tal vez eso está bien. El beso llegó como una respuesta a una pregunta que ninguna había formulado en voz alta. Fue diferente a cualquier beso que Clara hubiera experimentado. No había la firmeza calculada de Sebastián, ni la prisa ansiosa de sus exnovios. Era suave, exploratorio, lleno de una curiosidad tierna que no buscaba conquistar sino conocer. Los labios de Elena eran cálidos y sabían levemente a té de manzanilla. Se movían despacio, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Cuando se separaron, ambas estaban temblando ligeramente, aunque la noche no era particularmente fría. Se miraron con una mezcla de asombro y miedo, conscientes de que algo fundamental acababa de cambiar entre ellas. «Deberíamos bajar», dijo Elena, pero no se movió. «Sí», acordó Clara, pero tampoco hizo el ademán de levantarse. Se besaron otra vez, esta vez con más seguridad, más intención. Las manos de Elena encontraron el camino hacia el cabello de Clara, enredándose en las hebras oscuras. Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Elena podía escucharlo. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, como estar al borde de un precipicio y querer saltar sin saber qué había abajo. Eventualmente bajaron de la terraza, bajaron las escaleras en silencio, sus manos todavía unidas, sus cuerpos moviéndose en sincronía. Cuando llegaron al 5º piso, se detuvieron frente a la habitación de Clara. La puerta estaba cerrada. Sebastián seguía dentro, durmiendo, ajeno a todo. Clara miró a Elena, sintiéndose dividida entre dos mundos. El mundo que conocía, seguro y predecible, y este mundo nuevo que se abría frente a ella, lleno de incertidumbre pero también de una intensidad que nunca había sentido. «Mi habitación está en el 3er piso», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Si quieres, si necesitas hablar o solo estar, la puerta está abierta». Clara asintió, sin confiar en su voz. Elena le dio un último apretón a su mano y luego se alejó por el pasillo, dejando detrás de sí un rastro de perfume sutil, algo floral, natural, y una ausencia que Clara sintió inmediatamente como un vacío físico.
Se quedó ahí parada, frente a su puerta, durante largos minutos. Podía entrar, despertar a Sebastián, agradecerle y terminar la noche como estaba planeado. Podía regresar a su vida normal mañana, olvidar este encuentro extraño, convencerse de que fue solo un momento de confusión en medio de una noche emocional. O podía hacer algo completamente diferente. Clara respiró profundo, tomó su decisión y comenzó a caminar hacia las escaleras que la llevarían al tercer piso. La habitación de Elena era más pequeña que la de Clara, pero tenía algo que la otra no tenía: personalidad. Había libros apilados en la mesita de noche, poesía mexicana contemporánea, una novela de Isabel Allende, un ensayo sobre arquitectura colonial, una planta pequeña en la ventana que Elena explicó que viajaba con ella porque le recordaba a su abuela, y fotografías Polaroid pegadas en el espejo con cinta washi. Paisajes urbanos, retratos de personas riendo, un atardecer sobre el zócalo. Clara entró tímidamente, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que resonó en el silencio de la habitación. Elena estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad que entraban por los cristales. Se había quitado el suéter y ahora vestía solo una camiseta blanca sin mangas y sus pants. Había algo vulnerable en esa imagen, algo real que contrastaba con la perfección ensayada de todo lo que Clara había vivido horas antes. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo Elena sin girarse, su voz cargada con una honestidad que no intentaba ocultar la decepción que habría sentido si Clara hubiera elegido diferente. «Yo también lo pensé», admitió Clara, caminando lentamente hacia ella. «Pero aquí estoy». Elena finalmente se giró, y cuando sus ojos se encontraron, Clara vio en ellos algo que la desarmó completamente. Esperanza mezclada con miedo, deseo teñido de incertidumbre. Era la expresión de alguien que había sido lastimada antes y que ahora se permitía ser vulnerable otra vez, sabiendo que podría volver a romperse. No hubo más palabras. No las necesitaban. Elena extendió su mano. Clara la tomó y se dejaron caer en la cama con una suavidad que contrastaba con la intensidad de lo que sentían. Esta vez, cuando se besaron, había una urgencia diferente. No era la urgencia del deseo físico solamente, sino algo más profundo. La urgencia de conectar, de ser vistas, de encontrar en la otra algo que habían estado buscando sin saberlo. Las manos de Elena exploraban el cuerpo de Clara con una atención que nunca había experimentado. No era técnica mecánica, sino curiosidad genuina, el deseo de conocer cada curva, cada reacción, cada suspiro. Clara respondía con la misma intensidad, sorprendida por la naturalidad con la que su cuerpo respondía, por cómo cada toque de Elena encendía algo en ella que no sabía que estaba apagado. La ropa desapareció lentamente, pieza por pieza, sin prisa. Cada centímetro de piel revelado era recibido con besos suaves, con caricias que hablaban un lenguaje que las palabras no podían expresar. Clara se perdió en las sensaciones, en el calor del cuerpo de Elena contra el suyo, en el ritmo compartido de sus respiraciones que se volvían cada vez más entrecortadas. Era diferente, completamente diferente. No había roles predefinidos, no había un guión a seguir. Solo dos cuerpos aprendiendo a hablar el lenguaje del otro, improvisando, descubriendo, creando algo nuevo en cada movimiento. Cuando Elena susurró su nombre, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía simultáneamente. Y cuando finalmente alcanzaron ese punto de intensidad compartida, no fue solo placer físico lo que sintieron, sino una conexión tan profunda que las dejó temblando en los brazos de la otra. Se quedaron abrazadas después, sus cuerpos entrelazados, sus corazones latiendo en un ritmo desacompasado que lentamente encontraba sincronía. Elena trazaba patrones invisibles en la espalda de Clara con sus dedos, y Clara tenía la cabeza apoyada en el pecho de Elena, escuchando el sonido constante de su corazón. «¿En qué piensas?», preguntó Elena después de un largo silencio. Clara cerró los ojos, buscando las palabras correctas para expresar el torbellino de emociones que la recorría. «Pienso que esta noche vine buscando una cosa,
y encontré algo completamente diferente. Pienso que pasé toda mi vida creyendo que sabía quién era, qué quería, cómo debía ser mi vida. Y ahora no sé nada. Y lo extraño es que no me asusta tanto como debería. Elena besó su cabeza, un gesto de ternura pura. El no saber puede ser liberador, dijo. Cuando crees que lo tienes todo resuelto, te pierdes de descubrir nuevas partes de ti misma. Clara levantó la cabeza para mirar a Elena directamente. ¿Tú sabías? Sobre ti, quiero decir. ¿Siempre supiste que te gustaban las mujeres? Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba memoria y melancolía. No siempre. Pasé mi adolescencia y mis primeros años de universidad tratando de encajar en lo que todos esperaban. Tuve novios, relaciones que se sentían correctas en papel pero vacías en realidad. Fue cuando conocí a mi ex, en un taller de fotografía, que todo cambió. No fue que de repente me di cuenta de que me gustaban las mujeres. Fue que me di cuenta de que me gustaba ella específicamente, y a partir de ahí tuve que repensar todo lo que creía saber sobre mí misma. ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? Algunos lo entendieron, otros no. Mi mamá todavía tiene esperanza de que sea una fase. Elena rió sin humor. Mi papá dejó de hablarme durante 2 años, pero eventualmente encontré mi gente, las personas que me aman por quien soy, no por quien quieren que sea. Clara procesó esta información, pensando en su propia familia. Su madre, conservadora pero cariñosa. Su padre, distante pero presente en los momentos importantes. Sus amigos, la mayoría casados o en camino a estarlo, con vidas que seguían el camino tradicional esperado. No sé si podría hacer eso, admitió Clara. No sé si podría enfrentar todo lo que viene con esto. Elena se tensó ligeramente, y Clara sintió el cambio de inmediato. Se incorporó, alarmada por su propia honestidad, pero también consciente de que no podía mentir, no después de lo que acababan de compartir. No estoy diciendo que no quiera, se apresuró a aclarar. Es solo que es mucho. Es todo nuevo y aterrador y no sé cómo procesarlo. Elena asintió, pero su expresión se había cerrado un poco, sus paredes defensivas levantándose automáticamente. Lo entiendo. Esto fue intenso. Tal vez demasiado para una sola noche. No. Clara tomó el rostro de Elena entre sus manos. No es demasiado. Es justo. Es real. Es lo más real que he sentido en años, pero también es aterrador porque significa que todo lo que pensaba sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mi futuro, podría estar equivocado. Y repensar toda tu existencia en una noche no es fácil. Elena suavizó su expresión, entendiendo el conflicto interno que Clara enfrentaba. No tienes que resolver todo esta noche, dijo gentilmente. No tienes que tomar decisiones definitivas sobre quién eres o qué significa esto. Solo no huyas de lo que sentiste. No lo descalifiques como confusión o un error. Dale espacio para existir, incluso si no entiendes qué significa todavía. Clara asintió, lágrimas inesperadas acumulándose en sus ojos. Elena las limpió con sus pulgares, besándolas suavemente en la frente, en las mejillas, finalmente en los labios. Se quedaron dormidas así, abrazadas, sus respiraciones finalmente encontrando el mismo ritmo. Cuando Clara despertó, el sol ya entraba por la ventana, creando patrones de luz sobre las sábanas arrugadas. Por un momento se desorientó, no recordando dónde estaba. Luego todo volvió a ella de golpe. Sebastián, el lounge, la terraza, Elena. Se giró, esperando encontrarla dormida a su lado, pero la cama estaba vacía. Clara se sentó bruscamente, el pánico comenzando a crecer en su pecho. Miró alrededor de la habitación. La planta seguía en la ventana, los libros en su lugar. Pero no había señal de Elena. Fue entonces cuando vio la nota en la mesita de noche, escrita en una letra elegante y redondeada en una hoja del hotel.
Tuve que salir temprano para una reunión de trabajo que no puedo cancelar. No quise despertarte porque te veías en paz. No sé qué es esto que compartimos anoche, pero quiero que sepas que fue real para mí. Si decides que fue solo una noche, lo entenderé. Pero si quieres explorarlo, si quieres ver a dónde podría llevarnos esto, mi número está abajo. La decisión es tuya. H. Debajo estaba su número de teléfono, escrito con una caligrafía cuidadosa. Clara sostuvo la nota con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez. ¿Qué crees que debería hacer Clara? ¿Debería llamar a Elena o dejar esta experiencia en el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Clara regresó a su departamento en Polanco, arrastrando una maleta que parecía más pesada de lo que realmente era. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles, y el bullicio típico de la ciudad, vendedores ambulantes, el chirrido de los camiones, las risas de niños saliendo de la escuela, se sentía lejano, como si existiera detrás de un cristal que la separaba del mundo real. Sebastián había sido profesional hasta el final. Cuando ella regresó a la habitación esa mañana, él ya estaba despierto, vestido, preparándose para irse. No hizo preguntas incómodas, no mostró curiosidad por dónde había estado Clara. Simplemente sonrió, aceptó el pago acordado, le deseó un buen día y se fue. Como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior fuera solo una transacción comercial que había concluido satisfactoriamente. Y técnicamente lo era. Pero Clara no podía sacudirse la sensación de que esa noche había cambiado algo fundamental en ella, algo que no tenía nada que ver con Sebastián, y todo que ver con una mujer de ojos avellana que olía a flores y hablaba con una suavidad que desarmaba todas las defensas de Clara. El departamento la recibió con su familiaridad agobiante. Los muebles minimalistas que había elegido con tanto cuidado, las plantas perfectamente colocadas que una empleada doméstica regaba 2 veces por semana, los cuadros de arte abstracto que había comprado en galerías de la Roma, porque así se suponía que debía decorar una arquitecta exitosa. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Y sin embargo, todo se sentía diferente. Clara dejó caer su maleta en el suelo y se dirigió directamente al balcón que daba al parque. Se sentó en la silla de mimbre, sacó su teléfono del bolsillo y miró la nota que había fotografiado antes de salir del hotel. El número de Elena brillaba en la pantalla, esperando. Escribió un mensaje. Lo borró. Escribió otro. También lo borró. ¿Qué se suponía que debía decir? Hola, soy la mujer con la que pasaste la noche después de que yo pagara por estar con un hombre. ¿Quieres tomar un café y hablar sobre cómo replanteaste toda mi existencia en 6 horas? Sonaba ridículo. Todo sonaba ridículo. Los días pasaron en una nebulosa de rutina interrumpida por pensamientos constantes sobre Elena. Clara intentó sumergirse en el trabajo. Tenía un proyecto importante, un complejo residencial que requería toda su atención, pero se descubría pensando en la forma en que Elena había trazado patrones en su espalda, en cómo sus labios sabían a té de manzanilla, en la vulnerabilidad de su voz cuando hablaba sobre su pasado. Sus amigas notaron que algo había cambiado. Durante el brunch del sábado en un café de moda en La Condesa, Lucía, su mejor amiga desde la universidad, le preguntó directamente: ¿Conociste a alguien? Clara casi se atraganta con su mimosa. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué preguntas? Porque tienes esa mirada, intervino Sofía, otra amiga del grupo. Esa mirada de quien está pensando en alguien constantemente pero no quiere admitirlo. Clara se obligó a reír, a desviar la conversación, a inventar una historia vaga sobre estar estresada en el trabajo. Pero por dentro, el secreto pesaba como una piedra, no porque sintiera vergüenza, o al menos no completamente, sino porque sabía que compartir lo que había pasado significaría enfrentar preguntas que ella misma no sabía cómo responder. Pasaron 2 semanas, luego 3. El número de Elena permanecía guardado en su teléfono, sin usar, como una promesa incumplida. Clara se convenció a sí misma de que era mejor así. Aquella noche había sido una anomalía, un momento fuera del tiempo. Regresar a su vida normal,
olvidar la intensidad de esa conexión, sería más fácil que enfrentar todo lo que implicaba. Pero el universo, aparentemente, tenía otros planes. Era un jueves por la tarde, cuando Clara asistió a la inauguración de una exposición de fotografía en el Museo de Arte Moderno. Era un evento de trabajo. El fotógrafo era conocido por su trabajo con espacios arquitectónicos urbanos y Clara esperaba hacer contactos profesionales. Pero cuando entró a la galería, su corazón se detuvo. Allí, al otro lado de la sala, estaba Elena. Vestía un vestido negro sencillo, su cabello recogido en un moño desprolijo, sosteniendo una copa de vino blanco, mientras conversaba animadamente con un grupo de personas. Se veía radiante, cómoda en su elemento, completamente ajena a la presencia de Clara. Clara consideró irse, dar media vuelta, salir de la galería, evitar el encuentro que sabía sería incómodo y lleno de cosas no dichas. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron a través de la sala. El mundo se detuvo. La conversación a su alrededor se volvió un murmullo distante. Todo lo que existía era esa mirada, ese reconocimiento, esa pregunta silenciosa que flotaba entre ellas. Elena dijo algo al grupo con el que estaba, dejó su copa en una mesa cercana y comenzó a caminar hacia Clara. Cada paso parecía durar una eternidad. «Hola», dijo cuando finalmente estuvo frente a Clara, su voz controlada pero con un temblor casi imperceptible. «Hola», respondió Clara, sintiendo que su voz le salía estrangulada. Se miraron durante un momento que se extendió incómodamente. Elena fue la primera en romper el silencio. «No llamaste». No era una acusación, solo una constatación de un hecho, pero Clara sintió el peso de esas palabras como si fueran una acusación de todos modos. «No supe qué decir», admitió Clara. «No supe cómo procesar todo». Elena asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Entiendo. Fue intenso. Tal vez demasiado». «No», Clara se apresuró a decir. «No fue demasiado. Fue real. Más real que cualquier cosa que haya sentido. Y eso me asustó. ¿Y ya no te asusta?» Clara titubeó. La verdad era que todavía la aterraba. Todavía no sabía qué significaba todo esto, cómo encajaba en su vida, qué implicaba para su futuro. «Me asusta», admitió finalmente. «Pero pasarme 3 semanas pensando en ti cada minuto del día también me asusta. Y darme cuenta de que ninguna parte de mi vida se siente real desde esa noche me asusta. Así que supongo que tengo que elegir qué miedo es peor. El miedo a lo desconocido, o el miedo de preguntarme por el resto de mi vida qué podría haber sido». Elena procesó estas palabras, su expresión suavizándose ligeramente. Pero había dolor en sus ojos, una herida que aún no había sanado completamente. «No puedo ser tu experimento, Clara. No puedo ser la persona con la que exploras si te gustan las mujeres para luego decidir que fue solo curiosidad y regresar a tu vida normal. Ya pasé por eso antes. No puedo hacerlo otra vez». Las palabras golpearon a Clara como una bofetada. No porque fueran injustas, eran completamente justas, sino porque expusieron un miedo que ella misma había estado evitando reconocer. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si esto era solo una fase, curiosidad, un momento de confusión? «No sé qué es lo que siento», dijo Clara, su voz quebrándose. «No sé si esto significa que soy gay o bisexual, o si simplemente significa que me gustas tú específicamente. No tengo las respuestas que desearía tener. Pero sé que no fue solo curiosidad. Sé que no fuiste un experimento. Fuiste. Fuiste la primera vez en años que me sentí completamente presente en mi propia vida». Elena cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas amenazando con derramarse. «No puedo prometerte que no te lastimaré», dijo Clara. «No puedo prometerte que entiendo completamente lo que está pasando o que tengo todo resuelto. Pero puedo prometerte que si me das la oportunidad, si me permites intentarlo, voy a ser honesta. Voy a ser real. Y voy a tratar con todo lo que tengo de entender esto, de entendernos,
Elena se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. A su alrededor, la gente circulaba, mirando fotografías, conversando, completamente ajena al momento intenso que se desarrollaba entre ellas. Finalmente, Elena habló. Necesito pensarlo. Necesito protegerme. La última vez que confié en alguien que no estaba segura de lo que quería, terminé destrozada. No puedo pasar por eso otra vez. No contigo. Y con esas palabras, se giró y se alejó, dejando a Clara parada sola en medio de la galería, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Octubre se transformó en noviembre, y con él llegaron las primeras lluvias fuertes del otoño. La Ciudad de México se vestía de gris, sus calles brillando bajo el agua que caía sin cesar, lavando el polvo acumulado y dejando ese olor particular a tierra mojada que solo existe en esta ciudad. Clara pasaba sus noches mirando la lluvia desde su balcón, su teléfono en la mano, el número de Elena grabado en su memoria aunque nunca lo marcaba. El rechazo de Elena en la galería había sido un punto de quiebre. Clara podría haber aceptado la derrota, regresar a su vida de antes, convencerse de que aquella noche en el hotel había sido solo una aberración momentánea. Pero algo había cambiado irreversiblemente dentro de ella. Por primera vez en su vida, no podía simplemente planificar su salida de una situación incómoda. No podía controlar lo que sentía ni ordenar sus emociones en categorías limpias y manejables. Comenzó a buscar información, no de manera obsesiva, sino con la curiosidad genuina de alguien que descubre que su mapa del mundo necesita actualizarse. Leyó testimonios de personas que habían descubierto su sexualidad más tarde en la vida, artículos sobre orientación sexual fluida, historias de amor que no encajaban en las narrativas tradicionales. Encontró comunidades en línea donde personas compartían experiencias similares y por primera vez no se sintió completamente sola en su confusión. También habló con su terapeuta, una mujer de 50 años llamada Patricia, que había estado ayudándola a navegar la ansiedad y el perfeccionismo durante los últimos 2 años. La sesión fue difícil, llena de lágrimas y admisiones que Clara nunca pensó que haría en voz alta. Pero Patricia no la juzgó. Solo escuchó, hizo preguntas reflexivas y finalmente dijo algo que resonó profundamente en Clara. La identidad no es algo que descubres de una vez y para siempre. Es algo que construyes, que crece, que cambia a medida que te conoces mejor. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo tienes que ser honesta sobre lo que sabes en este momento. Lo que Clara sabía en ese momento era esto. Extrañaba a Elena con una intensidad que la sorprendía. Extrañaba su risa suave, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, cómo sus manos se movían mientras hablaba. Extrañaba la sensación de ser vista completamente, sin máscaras, sin pretensiones. Fue en una tarde particularmente lluviosa de mediados de noviembre, cuando Clara finalmente tomó una decisión. No sabía si era la decisión correcta, pero era su decisión, tomada desde un lugar de honestidad y no de miedo. Escribió un mensaje. Sé que pediste espacio y lo he respetado, pero necesito decirte algo, incluso si decides que no quieres escucharlo. Pasé estas semanas tratando de entenderme, de poner nombre a lo que siento, y la verdad es que no tengo todas las respuestas. No sé si soy gay o bisexual, o si simplemente eres tú la que me hace sentir esto. Pero sé que lo que compartimos fue real. Sé que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Y sé que quiero intentarlo, de verdad intentarlo, si me das la oportunidad. No como un experimento, sino como alguien que quiere conocerte, estar contigo, ver a dónde nos lleva esto. Estaré en el Parque México mañana a las 6 p.m., bajo el kiosco. Si vienes, sabré que también quieres intentarlo. Si no vienes, entenderé y te dejaré en paz. Clara. Envió el mensaje antes de que pudiera arrepentirse, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Luego esperó. La respuesta nunca llegó. El día siguiente amaneció despejado, uno de esos días raros donde el cielo de la Ciudad de México se mostraba en un azul brillante sin contaminación visible.
Clara llegó al Parque México temprano, cuando aún faltaban 30 minutos para las 6. El kiosco estaba rodeado de familias paseando perros, vendedores de helados, parejas sentadas en las bancas. La tarde era perfecta, casi como si el universo hubiera decidido crear el escenario ideal para lo que podría ser un momento decisivo o un final definitivo. Clara esperó. Las 6 llegaron y pasaron. Las 6:15. Las 6:30. Con cada minuto que pasaba, la esperanza se iba transformando en resignación. Había sido una idea tonta, demasiado romántica, algo sacado de una película y no de la vida real. Elena había tomado su decisión al no responder, y Clara tendría que aceptarla. Estaba a punto de levantarse, de irse y cerrar este capítulo definitivamente, cuando la vio. Elena venía caminando por uno de los senderos del parque, vestida con jeans y una chaqueta de mezclilla, su cabello suelto moviéndose con el viento. Se veía nerviosa, sus manos metidas en los bolsillos, sus ojos buscando hasta que finalmente encontraron a Clara. Se detuvieron a unos metros de distancia, mirándose, ninguna de las dos segura de cómo comenzar esta conversación que podría determinarlo todo. Fue Elena quien habló primero. Llegué tarde porque estuve caminando en círculos durante 1 hora, tratando de decidir si venía o no. Clara sintió que su corazón se expandía y se comprimía simultáneamente. ¿Pero viniste? Vine, confirmó Elena, dando unos pasos más cerca. Porque pasé estas semanas tratando de convencerme de que sería más fácil simplemente seguir adelante, olvidar esa noche, proteger mi corazón. Pero resulta que no puedo olvidarte. Y aunque me asusta, aunque tengo miedo de volver a lastimarme, la idea de no intentarlo me asusta más. Clara sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser lo que necesitas, cómo navegar todo esto, pero quiero aprender, quiero intentarlo contigo. Elena cerró la distancia entre ellas, tomando las manos de Clara entre las suyas. No necesito que tengas todas las respuestas. No necesito que sepas exactamente quién eres o qué significa esto para tu identidad. Solo necesito que seas honesta conmigo. Que me digas cuando tengas miedo, cuando estés confundida, cuando necesites espacio. Podemos descubrir todo lo demás juntas. Clara asintió, incapaz de hablar, y Elena la abrazó. Era un abrazo que comunicaba más que 1000 palabras. Perdón, esperanza, miedo, deseo, todo mezclado en ese simple gesto de 2 cuerpos encontrándose otra vez. Se quedaron así durante largos minutos, ajenas al mundo que giraba a su alrededor, a las personas que pasaban, al sol que comenzaba a descender en el horizonte. Eventualmente se separaron lo suficiente para mirarse, y Elena sonrió, esa sonrisa que Clara había extrañado tanto, y dijo, ¿quieres caminar? Hay un lugar cerca de aquí que hace los mejores churros de la ciudad. Clara rió, limpiándose las lágrimas. Me encantaría. Comenzaron a caminar juntas, sus hombros rozándose, sus pasos sincronizándose naturalmente. Hablaron de cosas pequeñas al principio. El trabajo de Elena como fotógrafa independiente, el proyecto de Clara que finalmente había despegado, los cambios en la ciudad. Pero gradualmente la conversación se volvió más profunda, más íntima. Clara le habló sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo había estado explorando su identidad, sobre las conversaciones difíciles que sabía que tendría que tener con su familia eventualmente. Elena compartió sus propios miedos, su historia de corazones rotos, pero también su esperanza de que esta vez podría ser diferente. Mi terapeuta me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza, dijo Clara mientras comían churros bajo un árbol de jacarandas. Dijo que el amor no requiere que tengamos todo resuelto. Solo requiere que estemos dispuestas a crecer juntas. Elena alcanzó su mano, entrelazando sus dedos. Tu terapeuta suena sabia. Lo es. Clara sonrió. Aunque también es cara, así que tiene que ser buena para justificar el precio. Rieron juntas, y fue el sonido más hermoso que Clara había escuchado en semanas.
Había algo curativo en esa risa compartida, como si estuviera limpiando todo el dolor y la incertidumbre de las semanas pasadas. Mientras caminaban de regreso a través del parque, ahora iluminado por las farolas que comenzaban a encenderse, Elena se detuvo repentinamente. «¿Qué pasa?», preguntó Clara. «Solo quiero asegurarme de que entiendes que esto no será fácil. La gente va a tener opiniones, tu familia, tus amigos, extraños en la calle. El mundo no siempre es amable con parejas como nosotras». Clara apretó la mano de Elena. «Lo sé, y no voy a mentir y decir que no me asusta. Me asusta mucho. Pero he pasado toda mi vida tratando de encajar en lo que se esperaba de mí, construyendo una existencia que se veía perfecta desde afuera, pero que me dejaba vacía por dentro. Y luego te conocí, y por primera vez sentí que estaba realmente viva. No voy a renunciar a eso por miedo a lo que piensen los demás». Elena la miró con una intensidad que hizo que Clara se derritiera. «¿Puedo besarte?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «Por favor», respondió Clara. El beso fue suave, dulce y completamente diferente a aquellos primeros besos llenos de urgencia y descubrimiento en el hotel. Este beso era una promesa, un comienzo, una declaración de que habían elegido esto, habían elegido el uno al otro, a pesar de todos los miedos y las incertidumbres. Cuando se separaron, ambas estaban sonriendo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Clara. «¿Tenemos una primera cita oficial? ¿O esto cuenta como primera cita?». «Creo que técnicamente nuestra primera cita involucró una terraza de hotel a las 3 de la mañana», rió Elena. «Pero podemos tener una segunda primera cita si quieres. ¿Qué te parece el próximo sábado? Hay una exposición de arte que quiero ver en el centro histórico, y después podríamos cenar en ese restaurante de comida oaxaqueña que está cerca del Zócalo». «Suena perfecto». Clara sintió una calidez expandirse por su pecho. «Es una cita». Caminaron juntas hasta la estación de metro más cercana, sin querer separarse, pero sabiendo que era tarde, y ambas tenían responsabilidades al día siguiente. Antes de despedirse, Elena tomó el rostro de Clara entre sus manos y la miró con una seriedad que contrastaba con la ligereza de los momentos anteriores. «Gracias», dijo, «por ser valiente, por elegir esto, por elegirme». «Gracias a ti», respondió Clara, «por darme la oportunidad, por ser paciente, por enseñarme que el amor no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesta a hacer las preguntas». Se besaron una última vez, largo y profundo, ajenas a las personas que pasaban apuradas hacia el metro. Y cuando finalmente se separaron, y cada una tomó su camino, Clara no pudo evitar girar varias veces para ver a Elena alejarse, sintiendo una mezcla de alegría y asombro por cómo su vida había tomado un giro tan inesperado. Esa noche, Clara no durmió en su cama inmediatamente. En cambio, se sentó en su balcón con una taza de té caliente, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Pensó en la mujer que había sido hace apenas un mes, segura, controlada, convencida de que sabía exactamente lo que quería de la vida. Pensó en la noche en el Hotel Marqués, en cómo había pagado por una experiencia que se suponía sería simple y sin complicaciones, y en cambio había encontrado algo que había transformado completamente su comprensión de sí misma. Había pagado por una noche perfecta con él, un hombre que cumplió su papel exactamente como se esperaba. Pero fue una mujer, Elena, con sus ojos avellana y su risa suave y su forma de ver el mundo, quien había despertado algo en Clara que ni siquiera sabía que estaba dormido. El camino hacia adelante no sería fácil. Habría conversaciones difíciles con su familia, miradas curiosas de amigos, momentos de duda y miedo. Pero mientras Clara se quedaba mirando la ciudad que amaba, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo real en el lugar más inesperado. Y cuando su teléfono vibró con un mensaje de Elena: «Ya te extraño, y apenas nos despedimos hace una hora. ¿Eso es normal o estoy oficialmente perdida?». Clara sonrió con una amplitud que le dolía las mejillas y respondió:
completamente normal, porque yo también te extraño. Buenas noches, hermosa. Durmió esa noche con una paz que no conocía desde hacía años, soñando con terrazas de hoteles y parques llenos de jacarandas, con besos que sabían a churros y té de manzanilla, con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Porque al final, Clara había aprendido que la vida mejor vivida no es aquella que podemos controlar y planear perfectamente. Es aquella donde tenemos el coraje de seguir nuestro corazón, incluso cuando nos lleva por caminos que nunca imaginamos recorrer. Y su corazón, contra todas las expectativas y planes cuidadosamente trazados, la había llevado directamente hacia Elena. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Fin. Gracias por acompañarme en esta historia sobre autodescubrimiento, amor inesperado y el coraje de elegir la autenticidad por encima de las expectativas. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con alguien que creas que necesita escuchar un mensaje de esperanza y amor verdadero. Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia de Clara y Elena. Nos vemos en la próxima historia.